Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda clase de este curso de electrocardiografía básica. Espero que hayan repasado la primera clase, así podemos avanzar. Bueno, acá tenemos todas las ondas en un registro de papel real y acá tenemos los cuadrados grandes y los cuadrados chicos. Esta es más real que las que les había mostrado la clase pasada. Esto tiene un tamaño real de los cuadraditos chicos y los cuadraditos grandes y medimos en la línea horizontal los segundos, como le había dicho. Cada cuadradito chiquito mide 0,04 segundos y en la línea vertical lo que se llama milivoltios, que cada cuadradito chiquito mide también 0,04 milivoltios, que sería 1 milivoltio en todo el alto. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver la onda P y la llegada de la Q, o sea, este segmento PQ o intervalo PQ o intervalo PR, como quieren llamarle, porque tiene distintas nomenclaturas. ¿Cuánto debe medir? De 0,12 a 0,20. Esto es máximo 0,20, mínimo 0,12. En este caso, por ejemplo, mide 0,16 segundos. Eso está bien. ¿Cómo hacemos el cálculo rápido? Bueno, son 4 cuadraditos, son 5 cuadraditos, ahí nos da el tamaño exacto, porque recuerden que cada cuadradito de ancho mide 0,04. Entonces, si son 5 cuadraditos, bueno, 0,04 por 5, 0,20. Está justo en el límite, así que diríamos que está normal. Acá tenemos algunos detalles que, por ejemplo, cuando nosotros decimos segmento es isoeléctrico. Cuando decimos intervalo comprende ondas y segmento. Por eso acá me pone intervalo PQ o intervalo PR, porque incluye la onda P, ¿sí? Después viene el QRS, que el QRS debe medir menos de 0,10, o sea, hasta 0,09 sería normal, que serían menos de 2 cuadraditos y un poquito de ancho. Si es más ancho, por ejemplo, a partir de 0,10 ya es patológico, ya se llama bloqueo incompleto de rama, por ejemplo, izquierdo o de rama derecha. Y si es más de 0,12 ya es un bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí tengan en cuenta es que el valor normal es hasta 0,10. Ya a partir de 0,10 es patológico y se llama complejo QRS. Después viene un segmento, porque no tiene ondas ni para arriba ni para abajo, que es el segmento ST. Este segmento tiene la característica de ser isoeléctrico, es decir, que no tiene ondas. O sea, que ¿cuándo va a ser normal? Cuando no tiene ondas. ¿Cuándo va a ser anormal? Cuando está supradesnivelado, se llama supradesnivel del ST, o infradesnivelado, infradesnivel del ST. Después viene una onda T, que en general es positiva, es asimétrica, y esta onda T no la vamos a medir, pero sí lo que vamos a saber es que debe ser un 25% de la altura de la R, o sea, del QRS. ¿Está bien? Si es más grande, se llama alta y picuda. ¿Está bien? Y tiene base en patologías cardíacas. Esto recuerden, la T es positiva y asimétrica, y en algunos casos es negativa y es normal, por ejemplo, cuando el QRS es predominantemente negativo. Por ejemplo, en la derivación V1, ¿sí?, que el QRS es negativo, la onda T es negativa. Eso se llama concordancia del QRS. Puede ser una T concordante o una T discordante. Si la T es concordante, en general es normal. La T es discordante, en general es anormal. Bueno, después están los intervalos RR, o sea, entre la R de un QRS y la R del QRS siguiente. Este intervalo nos va a ayudar, por ejemplo, en los casos que tengamos que sacar la frecuencia cardíaca de forma irregular. Por ejemplo, acá en el intervalo RR tenemos 1, 2, 3, 4,
casi 5 cuadrados grandes, ¿sí? O sea que más o menos es 1 segundo. O sea que este paciente más o menos tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque si entre 2 Rs hay 1 segundo, en 60 segundos van a haber 60, digamos, intervalos. ¿Está bien? Esto tiene una forma de sacarlo y después la vamos a ver cómo la sacamos. Por otro lado, luego vamos a ver el intervalo QT. El intervalo QT también nos sirve para detectar algunas patologías y lo normal aproximadamente, después varía según el sexo, la edad, etc., pero es de 0,36 a 0,44. ¿Cuánto es 0,36 a 0,44? Más o menos de ancho. Bueno, le pongamos que tuviéramos un QT de 0,40. Rápidamente son 2 cuadrados grandes. ¿Por qué? Porque cada cuadrado grande son 0,20 de segundo. O sea que 0,40 son 2 cuadrados grandes. Sí, eso les digo así como regla genérica para que lo puedan calcular rápidamente, pero esto es cuestión de ver electros y ver electros y no cansarse de ver electros. Esa es la recomendación. Bueno, acá está un repaso de lo que ya les dije anteriormente. Esto también nos sirve, por ejemplo, esta diapositiva para hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. El intervalo RR que les dije entre 2 QRS es para calcular la frecuencia cardíaca cuando en arritmias, cuando el ritmo no es sinusal, por ejemplo en una fibrilación auricular. ¿Qué hacemos? La frecuencia cardíaca va a ser igual a 300 dividido en la cantidad de cuadrados grandes. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia cardíaca, una RR, por ejemplo, de que contiene 2 cuadrados grandes, va a ser 300 dividido en 2, entonces nos va a dar una frecuencia alta de 150 latidos por minuto. ¿Está bien? Bueno, después, por ejemplo, el intervalo PR dijimos que era de 0,12 a 0,20, eso es para lo normal. Ese es el intervalo PR, digamos, lo que está evidenciando es el retraso fisiológico del pasaje de la conducción eléctrica por el nodo aurículo-ventricular. El intervalo ST separa la despolarización de la repolarización ventricular, pero lo más importante acá no es el intervalo, sino el segmento ST. Pero bueno, después lo vamos a ver. Y después el intervalo QT, que representa la despolarización y repolarización de todos los ventrículos. Yo les dije que era de 0,36 a 0,44, así que estaríamos dentro del rango. Esto es aproximado porque les comento que varía de acuerdo a edad y sexo y esto hay una tabla para eso. Pero si ustedes ven que tiene un QT de 0,44 o 0,40 estaría bien, no está prolongado ni acortado. Bueno, ahora vamos a ver cada onda de forma particular. La onda P, que dijimos que era la despolarización de las aurículas, se va a dividir en despolarización de la aurícula derecha y despolarización de la aurícula izquierda. La aurícula derecha es lo primero que se despolariza y la aurícula izquierda es lo segundo. Solo que se ve todo junto, pero en realidad es una pequeña montañita compuesta por dos partes, la primera a la derecha y la segunda a la izquierda. Esto es importante cuando hay patología, cuando es normal, obviamente que como vemos en esta onda no se nota, ¿está bien? Es la primera onda que vemos, recuerden que es PQRS, es redonda y mide 0,6 a 0,11 de segundos y el voltaje 0,25. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede medir más de 2 cuadraditos y medio de ancho y 2 cuadraditos y medio de alto, que sería lo que dice ahí, 2,5 milímetros de duración y el voltaje, o sea la altura, 2,5 milímetros de alto. Es positiva en prácticamente todas las derivaciones, excepto en ABR, que es negativa.
y en V1, que es bifásica. Es normal que sea bifásica siempre y cuando no se exceden las medidas. Acá tenemos algunas alteraciones con diferentes morfologías de la onda P. En la primera imagen, que es una onda P redonda, que es chiquita, o sea, mide menos de 2,5 de alto y menos de 2,5 de ancho, de milímetros. Después la onda de la segunda imagen, o sea, de la imagen B, es bimodal, o sea que ahí sí se ve un poco separada la desprogresión de la aurícula derecha de la aurícula izquierda, como una montañita. Esto puede llegar a ser normal siempre y cuando la medida no supere los tamaños que hemos dicho. Y después en la imagen C vemos una bifásica, que esta es, por ejemplo, normal en la derivación del vector 1, o sea, en V1. En la imagen D vemos una P un poco más alta, acuminada, pero esto hay que compararlo con el QRS. En la imagen D vemos una onda P alta acuminada, que hay que ver cuánto mide, si mide más de 2,5 o si mide menos estaría normal. Y en la última imagen, en la imagen E, vemos que es negativo, que también podría llegar a ser normal si por ejemplo está en V1 o en ABR. Por el resto, esas son las diferentes morfologías de la onda P. Ahora vamos a ver el intervalo PR, que dijimos que duraba de 0,11 a 0,20, y este intervalo es el retraso fisiológico del nodo AB por el paso desde las aurículas a los ventrículos. Su duración va a depender un poco de la frecuencia cardíaca, disminuye cuando aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, cuando hay taquicardia. En este caso, por ejemplo, el intervalo PR, ¿cuánto mide? Les pregunto a ustedes. Bueno, acá vamos a ver que mide cuántos cuadraditos chiquitos, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadraditos chiquitos. 8 por 0,04, 32, o sea, 0,32 de segundo. Este intervalo PR está prolongado, ¿sí? Claramente. O sea que hay un retraso mayor del normal en el PR de este paciente, que implica patología, que ya vamos a ver qué patologías pueden implicar, pero es muy importante que ustedes sepan diferenciar que esto es un PR prolongado. Después vamos con el QRS, que dijimos que era la desprogresión ventricular. La onda Q, acuérdense que es la primera de flexión negativa, la R la primera de flexión positiva y la S la onda negativa que sigue a una onda positiva. Esto dijimos que era hasta 0,10 de segundos de ancho, y cuando mide más es cuando hay patología, o sea, cuando hay un bloqueo de rama. Además hay algunas características, por ejemplo las derivaciones precordiales, que hay un crecimiento progresivo de la onda R desde V1 hasta V5, V6, con disminución del voltaje de la onda S. Esto es importante, acuérdense que la transición estaba entre V3 y V4, que lo vimos la clase pasada. Acá les doy el ejemplo de lo que les decía, la transición de que la S es primero más grande que la R y después es al revés, a partir de V4, esta transición se hace en V3, V4. Y como ven, va creciendo la R de V1 a V6. Esto es normal, este aumento del voltaje de la onda R y una disminución del voltaje de la onda S. Bueno, acá tenemos múltiples variantes, son infinitas las variantes que pueden haber de los complejos QRS, pero siempre que mida menos de 0,10 milisegundos de ancho es un complejo normal, aunque puede llevar melladura o aunque puede llevar una RSR, pero siempre que sea finito. Cuando ya es ancho, ya es patológico. Después viene el segmento ST, que este segmento es isoeléctrico, como habíamos dicho, pero
cuando está infradesnivelado como en la imagen B o supradesnivelado como en la imagen C, eso nos tiene que llamar la atención y eso es claramente anormal. Eso sí, hay una distinción que hacer, que es el punto J, que es la unión entre el fin de la onda S y el inicio del segmento ST, más o menos a 2 cuadraditos chicos de eso, ¿está bien? Eso a veces hay una mínima elevación que es en deportistas, por ejemplo en gente sana, y hay que evaluarlo. No digo que sea normal ni patológico, pero hay que evaluarlo. No indica por sí patología, se llama elevación del punto J. Otra cosa es cuando ya hay un infradesnivel, como en este caso, que es marcado, o un supradesnivel. El intervalo QT es desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, habíamos dicho, de 0,36 a 0,38 hasta 0,44 segundos, pero varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Pero esto es un rango normal que podemos considerar. Igualmente también varía de acuerdo a la edad y el sexo. Acá tenemos la onda T, que era la repolarización ventricular. Es positiva prácticamente siempre en todas las derivaciones, excepto en ABR, que era la derivación que miraba desde adentro del corazón, o sea que es una imagen especular en espejo, ¿está bien? Luego vamos a ver la onda U en algunos casos, porque no siempre se ve, y esto es en general interpretado por la mayoría de los autores como repolarización de los músculos papilares. En esta gráfica pueden ver las medidas de lo que hemos venido hablando para que le saquen una foto y lo tengan en cuenta a la hora de ver e interpretar un electro. Bueno, este es un electro normal que tiene una onda P, QRS, ST, T normal. Ahora, bueno, vamos a sacar la frecuencia cardíaca, que dijimos que lo normal son de 60 a 100 latidos por minuto. Acuérdense, la sigla LPM es latidos por minuto. Si el ritmo es regular, vamos a utilizar la regla de los 300. Y si el ritmo es irregular, la regla de los 10 segundos. Ahora vamos a explicar ambas. Bueno, vamos a explicar la regla de los 10 segundos, que es para ritmos irregulares. Y bueno, hay algunos electros que tienen los 10 segundos, pero si no tienen la otra opción, bueno, en el caso que lo tenga lo multiplicamos por 6, pero en el caso que no lo tenga, contamos 15 cuadrados grandes. ¿Se acuerdan que 5 cuadrados grandes eran 1 segundo? Bueno, 15 cuadrados grandes son 3 segundos. Y eso se multiplica, o sea, esa cantidad de R's que hayan ahí, se multiplica por 20. ¿Está bien? El resultado va a ser la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si hay, no sé, 10 R, ¿sí? 10 por 20 sería 200 de frecuencia cardíaca, muy alta. Pero si hay 5 R's, bueno, 5 por 20, 100 de frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, hay que ver cuántas R hay en esos 15 cuadrados grandes, que serían 3 segundos. Bueno, acá es la fórmula que les expliqué del 300, 150, 175, 60. Esta es muy rápida y fácil y está buena, ¿sí? Es simple, pero no sirve para los ritmos irregulares. Esta es otra forma de sacar la frecuencia cardíaca, también para los ritmos regulares, pero lo interesante de esta es que, por ejemplo, cuando no da justo la línea del cuadrado grande con la frecuencia cardíaca, por ejemplo, tenemos 88 de frecuencia cardíaca, esa va a ser difícil que la saquemos con la regla del 300, 150, 175. Entonces, en este caso, vemos que ¿a cuánto es igual la frecuencia cardíaca? Vamos a dividir en la cantidad de cuadraditos chiquitos. En vez de en los cuadraditos grandes, en los cuadraditos chiquitos. 1500 en los cuadraditos chiquitos que hay entre dos ondas R. Por ejemplo, hay, no sé, 25 cuadraditos chiquitos. Entonces sacamos la cuenta de 1500 sobre 25. Bueno, después tenemos a qué le llamábamos ritmo regular.
sinusal que tenga ondas P, que las ondas P precedan a cada complejo QRS, que la P sea positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR, la frecuencia de 60 a 100 y, como dije al principio, que sea regular. Estas son las características del ritmo sinusal. Es muy importante tener en cuenta esto porque es una de las cosas que primero vemos en el electrocardiograma. El uso de vectores, hay que tener en cuenta que el corazón se despolariza de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, y esto tiene una corriente eléctrica que fluye en un momento dado, ¿sí? La flecha grande, negra, que está ahí en la imagen, es la dirección de este resultante de todas estas pequeñas despolarizaciones, ¿sí? Esta resultante va a marcar el eje eléctrico del corazón. ¿Está bien? Entonces esto es importante porque vamos a sacar el eje y en base a eso vamos a sospechar patologías. Este es el eje, representa la dirección general de la actividad eléctrica, no específica, pero sí general. En general es de 0 grados a 90, o sea, positivo de 60 grados. Ya vamos a ver qué significa que sea positivo. Este es el eje normal. Algunos autores también dicen que es de menos 30 a 100, pero todos coincidimos en que de 0 a 90 es lo normal, es en el cuadrante normal. Cuando decimos que está desviado hacia la izquierda, cuando está de menos 30 a menos 90, y cuando decimos que está desviado hacia la derecha, cuando está de más 100 a más 180. Acá se los muestro en la imagen. Este es el método de los cuadrantes, es muy sencillo. También está el método del paralelogramo, pero el método de los cuadrantes es muy sencillo. Vemos que hay una línea vertical y una línea horizontal que va a dividir en 4 cuadrantes. Entonces dijimos que de 0 a 90 el eje es normal. Entonces vamos a ver que la derivación D1 y ABF van a ser positivas ambas. Entonces eso es que tiene un QRS normal, un eje del QRS, ¿no? Después, desviado hacia la derecha, o sea, eje derecho, D1 tiene que estar negativo y ABF positivo. Bueno, este es el eje cardíaco, el eje del QRS, que era la resultante, como vimos recién. Ahora les voy a mostrar el método de los cuadrantes, que es muy sencillo para sacar el eje eléctrico, y tenemos 4 cuadrantes, de los cuales el eje normal estaría abajo y hacia la izquierda, entre 0 y 90 grados. Después el eje desviado hacia la derecha estaría entre más 90 y 180 grados, y el eje desviado hacia la izquierda estaría entre 0 y menos 90. Después el eje que queda entre menos 90 y menos 180 quedaría como indeterminado. En general, cuando se desvía hacia la derecha es porque hay patologías del ventrículo derecho, en general, y hacia la izquierda porque hay patologías del ventrículo izquierdo. ¿Cuándo vamos a decir que el eje es positivo? Positivo y normal, cuando D1 y ABF está positivo. Cuando D1 está negativo en el electro y ABF está positivo, el eje está desviado hacia la derecha. Por el contrario, cuando D1 está positivo y ABF está negativo, el eje está desviado hacia la izquierda. ¿Cuándo va a estar en indeterminado? Cuando D1 esté negativo y ABF negativo, cosa muy extremadamente rara. Primero hay que fijarse si está bien hecho el electro. Y segundo, acá lo otro que vamos a tener es que en ABR, que es la derivación que especular o que mire en espejo o que mire el corazón desde adentro, lo vamos a tener positivo, cosa extremadamente rara. Puede ser en patologías como la dextrocardia, pero lo más frecuente es que esté mal colocadas las derivaciones, así que siempre que tengamos un eje indeterminado hay que reverificar si están colocadas bien las derivaciones. Bueno, si el eje es al izquierdo, ver la derivación de 2. Entonces, si de 2 es positivo, hay una desviación leve hacia la izquierda que sería fisiológica, y si de 2 es negativo, cosa poco frecuente, es una desviación patológica del eje eléctrico. Bueno, acá es otro método.
están los tres métodos, claro, el del paralelogramo, el de la derivación isoeléctrica y el de los cuadrantes. Y bueno, este es el de la derivación isoeléctrica. Hay que buscar una derivación de las extremidades que sea isoeléctrica. Entonces el eje va a estar justamente perpendicular a la que encontremos, a la derivación que encontremos, más isoeléctrica. Entonces acá vemos el tema de los cuadrantes. Por ejemplo, este sería el método de los cuadrantes, no el de la derivación isoeléctrica. Acá tenemos en la figura A que D1 es positivo, ¿sí? ABF es positivo, y entonces el eje está entre 0 y 90, que sería el eje normal. Acá adentro ven ustedes cómo está marcado con unas líneas en el eje vertical como en el eje horizontal. Esto es el método de el paralelogramo. Acá, ¿qué es lo que hay? Contamos cuántos cuadraditos positivos hay en D1 y cuántos cuadraditos positivos hay en ABF, y en base a eso sacamos la resultante. Entonces acá, por ejemplo, dice que en D1 hay positivos 5, 6, 7, 8, menos 3, porque les restamos los que son negativos de la onda Q y de la onda S. Entonces te queda 8 menos 3, 5 positivos. Acá están marcados los 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el caso de ABF dice que está en más 10. ¿Por qué? Porque contamos 5 cuadraditos más 5 más 1, o sea, serían 11, menos 1 de la Q, serían 10. Entonces ponemos los 10 cuadraditos chiquititos ahí y sacamos la resultante. Eso es el método del paralelogramo. Acá también está aplicado, podemos hacerlo con el de los cuadrantes o el del paralelogramo, el que ustedes quieran, pero básicamente tenemos positivo de 10 y positivo de 10, o sea que el eje estaría exactamente en 45 grados. Bueno, acá tenemos otros ejemplos para desviación hacia la izquierda. Para justo el eje en 90 grados, por ejemplo acá tenemos que D1 es positivo y ABF es negativo. Entonces D1 es positivo de más 6, vamos a poner 6 para este lado en la línea horizontal, y en ABF es negativo de 8, o sea que sería para arriba. Vamos a poner en la línea vertical negativo, que sería para arriba, como ven, y sacamos el eje es en casi menos 60 grados. Esto indica una patología. Está muy desviado el eje hacia la izquierda. O sea, no es una desviación fisiológica. En el caso de la figura D, tenemos acá un eje justo en 90. ¿Por qué? Porque tenemos la derivación isodifásica, que recién lo vimos. Es con el método de la derivación isodifásica o isoeléctrica. Entonces, tenemos igual cantidad de cuadraditos en la deflexión positiva que en la deflexión negativa, o sea, da 0 la resultante. Entonces buscamos en ABF, si es positiva, como en esta es bien positiva, más 12 cuadraditos chiquitos, entonces ahí vemos que está justo exactamente en más 90 el eje. Podríamos decir que tiene una leve desviación hacia la derecha, pero está dentro del cuadrante normal. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es una desviación del eje de forma indeterminada, que se llama, o desviación extrema derecha, como quieran llamarle. Hay autores que dicen de una forma y hay autores que dicen de la otra. Acá tenemos en D1 negativo, cosa muy infrecuente, como les digo. Esto es menos 8. Y en ABF menos 4, porque es la resultante de la deflexión positiva menos la negativa. Entonces esto da, con el método del paralelogramo, un eje en menos 150, con eje indeterminado se llama, y esto primero verificar si las derivaciones están bien colocadas y después sí pensar en una patología. Por ejemplo, una dextrocardia. Esa tiene desviada el eje hacia la extrema derecha. Después vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. En la imagen F vamos a ver que D1 es negativo, cosa poco frecuente, pero ABF es positivo.
Entonces acá tenemos una desviación hacia la derecha porque es menos 7, calculando con el método del paralelogramo, y más 10 en la ABF. La resultante da en más 120. Este más 120 da un eje de desvío hacia la derecha, puede ser por aumento de las cavidades derechas, por bloqueo de rama derecha. Bueno, hay que ver la patología que tenga. Bueno, para finalizar esta clase número 2 vamos a hacer una lectura del electrocardiograma completo. Podemos decir que tenemos un ritmo, sinusal o no, una frecuencia, que sería por ejemplo de 60 a 100, una onda P normal, un intervalo PR normal, que sería de 0,2 a 0,20, un complejo QRS en cuanto a su eje, ancho, voltaje, morfología, progresión de la R en precordiales. Todo eso hay que ver en el complejo QRS normal. Y la repolarización de los ventrículos, que sería el segmento ST, la onda T y el intervalo QT. Hay que ver todas las medidas y con eso nosotros haríamos una lectura del electrocardiograma a ver si es normal o patológico. Bueno, llegamos a la parte más interesante de las clases, la práctica. Siempre vamos a tener prácticas en cada clase. Les aviso esto porque, bueno, una de las frases que siempre coloco en los cursos míos es esta de Benjamin Franklin, que dice así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es muy importante que se involucren a practicar acá y donde ustedes trabajen, porque de esa manera realmente van a haber aprendido este conocimiento. Lo otro es pura transmisión de información y no es aplicable. Entonces vamos a recordar esto, pero vamos a practicar acá con los electros que les voy a dar ahora y luego van a practicar en sus lugares de trabajo. Vamos a comenzar. Esta es la práctica número 1. Dijimos que teníamos que hacer referencia con cada electro a una serie de ítems. Se los voy a mencionar para que ustedes lo vayan haciendo. Ritmo, si es sinusal o no. Frecuencia, qué frecuencia tiene, con cualquiera de los métodos que hemos aprendido. Eje, en qué cuadrante está. QRS, cuánto mide, cuánto es de alto, ancho. La morfología, el crecimiento de R en precordiales. El PR, el ST, cómo está. La onda T y el QT. Con todo eso nosotros vamos a sacar una conclusión. Este electrocardiograma así lo definiríamos. Esto sería como una práctica de las que yo tomo en los exámenes. Por cierto, los exámenes se los envío por email. Me pueden dejar acá abajo en comentarios su nombre con su email y yo se los envío, o me escriben a cienciayeducacion2022@gmail y me piden que les envíe el examen. Con eso yo se los envío, ustedes lo completan y si están aprobados se les entrega la certificación de cada clase y bueno, y después cuando completen el curso completo, entero, de todas las clases, van a recibir el certificado de todas las clases, o sea, del curso completo de electrocardiografía básica. Pero por clase van a recibir un certificado, así que pueden ir haciendo exámenes de cada una de estas clases. No se olviden de suscribirse para que les lleguen más información sobre este u otras temáticas que le puedan interesar. Bueno, este es un electro con ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 90, un PR de 0,16, QRS de 0,08, ST normonivelado, T concordante, QT de 0,42. Por lo tanto, podríamos decir que es un electro normal, ¿sí? Tiene buena progresión de R y no tiene alteraciones de la morfología en precordiales, el QRS, pero podríamos decir que es un electro normal. Así que bueno, esta es la práctica número 1. Empezamos con un electro normal como para que diferenciemos bien cuando venga algo anormal que sale de lo común. Este es el electro de la práctica número 2, que vamos a describirlo de la misma manera. El ritmo, que
impresiona sinusal, aunque tiene la P negativa en D3. Pero ¿por qué digo que es sinusal? Porque es en una sola derivación y justo acompaña en esa derivación que tiene una deflexión negativa importante al comienzo del QRS. Y eso puede estar haciendo que se desvíe la P. Pero en el resto de las derivaciones la onda P es normal, es pequeña, es normal y tiene morfología normal. Entonces es un ritmo sinusal a una frecuencia de 90 también, un PR de 0,18, un QRS de 0,08, un segmento ST de características normales, o sea, isonivelado, una onda T positiva asimétrica en todas las derivaciones, excepto en ABR, donde es normal que sea negativa, y una onda y un QT desde la onda Q hasta el final de la onda T, que mide aproximadamente 0,40, o sea, estaríamos dentro del rango normal. Lo único que me llama la atención acá es una onda Q importante en D3 con esa P negativa. Esta onda Q por definición es patológica. ¿Por qué? Porque es más del 25% del total del QRS. Bueno, acá tenemos una alteración mínima pero significativa y que hay que describir cuando describimos la morfología del QRS. Por el resto, impresiona un electrocardiograma normal. Vamos a seguir esta práctica, que es la práctica número 3. Vamos a empezar con los tips que siempre digo que hay que empezar en orden: ritmo, frecuencia, eje. Ritmo sinusal, porque tienen D2, D3 y ABF positivo. Simétrica, la onda P es chiquita, mide menos de 2,5 de ancho con menos de 2,5 de alto. Siempre le sigue un QRS. Entonces podemos decir que es un ritmo sinusal. Una frecuencia aproximadamente de 60 latidos por minuto, o sea que estaría dentro de lo normal. Un PR de 0,18, un QRS de 0,08, un segmento ST. Podríamos decir que en las precordiales está levemente supradesnivelado y en D2 y ABF también está supradesnivelado. Al menos se ve en el punto J un pequeño supradesnivel. Una onda T positiva y asimétrica concordante. También podríamos decir que excepto en D3, que es negativa positiva, me llama la atención eso. Además tiene un complejo QRS que por definición es muy alto, supera los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, porque tenemos que medir la S en B1 o B2, la R en B5 o B6 y eso sumarlo, y si me da más de 35 milivoltios, que son 7 cuadraditos en total, 7 cuadrados grandes, entonces vamos a decir que tiene un criterio importante de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver, si la S es más grande en B2 que en B1, mido la S de B2. Acá tenemos cuadrados grandes, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes. Y en el caso de B5, B6 podemos medirlo en cualquiera de los dos porque es una R alta en ambas derivaciones y tenemos casi 5 cuadrados grandes también. Entonces son 10 cuadrados grandes, 10 por 5 son 50 milivoltios. Dijimos que el criterio de hipertrofia ventricular izquierda es más de 35. Esto se llama índice de Sokolov-Lyon, que va a darnos una orientación de que
este electrocardiograma tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y otra cosa es el eje cardíaco. Vamos a ver dónde está el eje. Dijimos que si D1 y ABF estaba positivo, el eje estaba positivo. O sea que estaría en más 60, más 90 el eje eléctrico. Tendría un eje normal, pero con alta sospecha de hipertrofia ventricular izquierda. Esa sería la conclusión de este electro. Bueno, vamos a seguir practicando. Cada vez van a venir electrocardiogramas más complejos, pero para hacer la clase número 2 con este electro estaríamos muy bien. Así que bueno, no se olviden de escribirme al email cienciaeducacion2022@gmail.com o dejarme el comentario con su email que yo les estaría escribiendo para enviarles el examen de la clase correspondiente. Cuando cumplimenten todas las clases, como les digo, recibirán un certificado del total del curso, pero clase a clase, si ustedes me mandan el examen, irán recibiendo el certificado de que han aprobado esa clase. Nos vemos en la próxima.